¿A quién no le gusta el contenido gratuito? Pues en Cities Skyline 2 tenemos 8 regiones por explorar, contenidas en lo que conocemos como los Region Pack y gratis. Así que hoy he creado estas islas con cada Region Pack. Te explico cómo instalarlos, cuánto contenido traen. Además agradezco a Paradox Interactive por ser el patrocinador de este video. Empecemos por cómo instalarlos. Nos vamos desde el mismo juego en Paradox Mod y allí nos van a aparecer los Region Pack disponibles. Elegimos el que más nos guste, por ejemplo tomaré el de Francia y solamente al hacer clic en él debemos ir a añadir a la lista activa. Le damos instalar y automáticamente comenzará a descargarse. Es importante también que veas el tamaño del Region Pack porque son un poco grandes dependiendo de cuánto contenido traigan. Y una vez que pase esto, desde el menú podemos ir viendo cómo va la instalación, a veces puede tardar un poco. La segunda opción es directamente desde la página web de Paradox Mod. Elegimos cuál es el Region Pack que queremos activar. Una vez adentro, seleccionamos añadir en este botón y lo hacemos clic en la lista de juego que tengamos. Así que es completamente sencillo. También acá podemos ver el tamaño del Region Pack. Algo adicional que quiero mencionarles es que deben estar atentos a las redes sociales de Cities Skylines porque como ya saben, se cumplen los 10 años de Cities Skyline 1 y se vienen sorpresas. Así que estoy pendiente de las redes. Ahora volviendo al juego, estos son entonces el mapa que he creado con cada uno de los Region Pack y ahora los voy mostrando cuál es cada uno. Tenemos el de Francia, Alemania, Japón, Europa del Este, Reino Unido, China, USA Suroeste y USA Nordeste. Así que así están distribuidos. Ahora vámonos entonces a ver un poco a detalle cada uno de ellos. Recuerden también que tengo una lista de reproducción con cada uno de los Region Pack que hice y ahí pueden verlo mucho más a detalle, pueden ver asset por asset. Aquí vamos a hacerlo un poco más global. Empecemos por el primer Region Pack, que es el que está inspirado en París. Este es el de Francia. Está destacado por el diseño urbano que transformó a la ciudad en el siglo XIX y tiene una mezcla de arquitectura tanto clásica como moderna. Este pack incluye edificios y zonas que reflejan el estilo único, capturando un poco la esencia histórica y cultural de París. Así que es ideal para quienes quieran crear una ciudad francesa auténtica. Este Region Pack nos trae 5 tipos de zonificaciones. Aparte, aproximadamente 404 assets growables. Tenemos 14 edificios de servicios y también 5 edificios emblemáticos. En un total nos trae aproximadamente 423 activos, así que por allí va bastante bien. El siguiente Region Pack captura la esencia de la arquitectura alemana, se enfoca mucho en un estilo de finales del siglo XIX, cuando las ciudades alemanas estaban creciendo rápidamente debido a la industrialización, así que este es un pack que refleja la diversidad arquitectónica de Alemania, entre edificios de ladrillos del estilo de la zona norte del país, hacia casitas de madera del sur, así que hay una gran variedad de estilos en este Region Pack. Este Region Pack nos trae 2 tipos de zonificaciones y aproximadamente 204 assets growables. Con ello también incluye 7 edificios de servicios y solamente 3 edificios emblemáticos. Es uno de los que trae menos contenido porque son aproximadamente como 214 assets en total. Ahora vamos con el Region Pack que captura la esencia de las ciudades de Europa del Este. Así que este tiene un enfoque en esos edificios de paneles característicos de la región, como lo son los que se encuentran en áreas como Kharkiv en Ucrania. Así que este pack nos permite construir ese típico ciudad de la Europa del Este. Comenzando con esos barrios grises y monótonos que evolucionan con el tiempo a medida que se renuevan y se llenan de color. Europa del Este nos trae 6 tipos de zonificaciones, en las que incluye aproximadamente 378 assets growables, una cantidad de 22 edificios de servicios y 7 edificios emblemáticos, trayendo un total de aproximadamente 407 assets en uso. Bastante bien. El pack de UK está inspirado en la diversidad arquitectónica del Reino Unido y este tiene esa elegancia victoriana hasta los estilos contemporáneos de los años 2000. Así que los creadores investigaron a fondo todos los edificios icónicos y cotidianos de estas ciudades británicas para capturar realmente toda su esencia.
El del Reino Unido es bastante completo, nos trae 6 tipos de zonificaciones que incluye aproximadamente 525 assets probables. Nos incluye 8 edificaciones de servicio y 22 edificios emblemáticos. Es uno de los que trae mayor contenido y tiene aproximadamente 555 assets en total. Ahora vamos con el Region Pack, que está inspirado en la arquitectura japonesa, especialmente en esas características de las ciudades más pequeñas y suburbanas. Es decir, este pack más bien está enfocado en crear un estilo único de ciudades japonesas, pero de edificios bajos y mediana densidad, adecuados como para crear, no sé, cómo se refleje la vida en Japón, desde el campo hasta los centros urbanos. El Region Pack de Japón nos incluye 4 tipos de zonificaciones, aproximadamente 231 assets probables, en los que también tenemos 16 edificios de servicio y solamente 2 edificios emblemáticos, dándonos un total de 249 assets en el juego. En el Region Pack de China capturamos un poco esa mezcla entre arquitectura tradicional y moderna que se caracteriza mucho en China. Este pack incluye una gran variedad de edificios, desde casas con patios tradicionales hasta rascacielos contemporáneos. Así que reflejamos un poco cómo es la evolución con la expansión urbana rápida que actualmente se caracteriza en China en las últimas décadas. Con el Region Pack de China tenemos una cantidad de 6 tipos de zonificaciones, en los que incluye aproximadamente 212 assets probables. En lo que corresponde a edificaciones de servicio tenemos 15, edificios emblemáticos 8, y este es el único que trae 2 monumentos adicionales, dándonos un total de 237 assets en total. USA del Sureste, como su nombre lo dice, está inspirado en el suroeste de Estados Unidos, así que toma como influencia ciudades como Los Ángeles, Phoenix y Las Vegas. Así que este paquete se enfoca más bien en capturar esa arquitectura pero de baja altura típica de esas regiones, creando así muchas áreas suburbanas con viviendas extensas y oficinas adaptadas también a esos tipos de entornos. A lo que corresponde a USA del Sureste tenemos 7 tipos de zoneables, que aproximadamente incluye 360 assets probables, 8 edificios de servicios, junto a 7 edificios emblemáticos. Esto nos trae un total de 375 assets para usarlos en el juego. Y por último tenemos el de USA del Nordeste, que es nada más y nada menos inspirado en el noroeste de Estados Unidos y toma como referencia mucho las ciudades de Nueva York, Boston y Filadelfia. Así que destaca esa arquitectura compacta y de alta densidad propia de la región. Este paquete está enfocado más bien como en el desarrollo vertical, porque como pueden ver hay edificios muy altos de alta densidad, oficinas y viviendas de varios estilos. Así que va desde lo moderno hasta lo histórico. Y el último Region Pack, que es el de USA del Nordeste, nos trae 6 tipos de zoneables, que son aproximadamente 225 assets probables, 9 edificios de servicio, junto a 5 edificios emblemáticos, sumando 239 assets en total. Ahora que ya tenemos un vistazo general de los 8 Region Pack que tenemos en Cities Skyline 2, puedo decir que mi top 3 de Region Pack serían los siguientes. Como número 3 colocaría a Francia, que me gustó bastante, me gusta su arquitectura, los edificios de servicios están bastante buenos, trae bastante contenido el Region Pack y tiene mucho detalle. De número 2 colocaría a China, que también me sorprendió bastante la cantidad de edificaciones. La universidad me encantó porque es bastante amplia, así que es el puesto número 2. Y como número 1 coloco el del Reino Unido, que es uno de los que tiene mayor cantidad de assets disponible, 6 tipos zoneables, muy buenos servicios, así que ese sería mi top 3 en los Region Pack. Así que díganme ustedes en los comentarios cuáles serían su top 3 de estos Region Pack. Díganme qué tal les pareció el video y los estaré leyendo. No olviden suscribirse, regalarme un like si les gustó el contenido y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.